Buenos días. Les presento una síntesis sobre ampliación de capital y política de dividendos. Ampliación de capital se entiende por ampliación de capital aquella operación financiera dirigida a incrementar los recursos propios de una empresa para poder acometer nuevas inversiones o por necesidades de financiación. Existen modalidades de ampliación de capital. En el aumento de capital de una compañía puede hacerse por aportaciones dinerarias o no dinerarias, con cargo a beneficios o reservas por compensación de créditos, emitiendo nuevas acciones. Las primeras de ellas, es decir, las dinerarias, se entienden como un proceso mediante el cual se realizan aportaciones de dinero en efectivo al patrimonio de la sociedad. Y en el caso de las ampliaciones de capital no dinerarias, se realiza mediante la aportación de otros bienes, no aportaciones dinerarias, de las cuales se deberá acreditar su titularidad y su valoración económica. Además, es obligatorio que al mismo tiempo de la convocatoria de la Junta se ponga a disposición de los accionistas un informe de los administradores. En cuanto a la ampliación con cargo o beneficio a reservas, es aquel aumento de capital que se hace a cargo de reservas o beneficios pertenecientes al patrimonio de la sociedad. Este consiste en utilizar las reservas disponibles, las primas de emisión y la reserva legal. En la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, como contravalor de las nuevas acciones emitidas. Es decir, se entrega a los accionistas acciones nuevas de forma gratuita. En el caso de las ampliaciones de capital por compensación de créditos, los acreedores pueden cambiar sus créditos por acciones de la sociedad, pasando de ser acreedores a ser accionistas. De acuerdo con la LSA, al menos el 25% de los créditos a compensar deben ser líquidos, vencidos y exigibles. Y el vencimiento de los restantes no debe ser superior a 5 años. En las ampliaciones de capital social, mediante emisión de nuevas acciones con aportaciones dinerarias, se puede acudir a la ampliación tanto de los antiguos accionistas como el público en general. Por último, la ampliación de capital procedente de conversión es un aliciente que se da al suscriptor de obligaciones o bonos de ser accionista de la sociedad. Este sistema comporta para la sociedad emisora los mismos resultados que si se trata de una emisión con prima, aumentando la capacidad de autofinanciación de la empresa y mejorando a veces el cash flow de crecimiento, definido como el porcentaje de recursos generados que se destinan a reservas. Procedemos con la política de dividendos. La política de dividendos de una empresa es un plan de acción que deberá seguir siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos. Objetivos de las políticas de dividendos. Maximizar el beneficio de los propietarios de la empresa. También proporcionar suficiente financiamiento. Hay tipos de políticas de dividendos en las cuales encontramos la razón del pago. Este se calcula dividiendo el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus utilidades por acción. También tenemos la política de dividendos regulares, que se basa más en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Está la política de dividendos regulares bajos y adicionales. Estos se llevan a cabo cuando las utilidades lo justifican. Si las utilidades son mayores que lo normal en un periodo específico, la empresa tiene la posibilidad de pagar este dividendo adicional, denominado dividendo extra. También tenemos dividendos en acciones. En este sentido,
contable. En este sentido contable, el pago de un dividendo en acción significa un cambio entre las cuentas de capital en vez de una utilización de fondos. Esto también tiene unos efectos. Efectos que producen los factores influyentes en la política. Tenemos las regulaciones legales. Las reglas legales establecen que los dividendos deberán pagarse a partir de las utilidades, tal como se refleja en la cuenta del balance general, denominada utilidades retenidas. Las leyes estatales hacen hincapié en 3 reglas, como son la regla de utilidades netas, regla de deterioro de capital y regla de la insolvencia. La regla de utilidades netas, esta establece que los dividendos deben pagarse a partir de las utilidades anteriores y los actuales. La regla de deterioro de capital protege a los acreedores a prohibir el pago de dividendos a partir del capital. Y la regla de insolvencia establece que las corporaciones no pueden pagar dividendos mientras sean insolventes.